Vamos a hacer un diagrama de flujo desde cero. Si ustedes ingresan a Word, todos tienen una computadora, ¿verdad? ¿Sí? En donde básicamente nosotros vamos a tener un documento como el que acabo de abrir. Vamos a cambiar la disposición de la página para que la orientación sea de forma horizontal y no de forma vertical. En este sentido, porque el diagrama de flujo que vamos a realizar pues va a ser un poco largo o va a ser un poco extenso, ¿sí? Y prácticamente creo yo que nos llevará casi toda la hora de trabajo para que ustedes vean cómo se va a trabajar, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Tenemos una operación que yo tengo acá, ¿sí? Y la cual voy a comenzar a realizar, que es la del proceso de ensamblado de un automóvil. Muy parecido al deber que les envié para que ustedes tengan, ¿sí?, pleno conocimiento. Ahora, por aquí, otro símbolo que también se suele utilizar es este que está aquí. Ya habíamos visto que esto significaba el ingreso de un o la salida de un dato o de un documento también que se debe realizar, ¿sí? Este símbolo que ustedes ven que es básicamente un rectángulo aquí con unas dos líneas, significa un proceso definido. Y miren lo que dice aquí, se utiliza para representar procesos que ya están, o sea, plenamente definidos, o sea, no hay cambios, ¿sí? Son procedimientos o funciones que nunca van a variar, ¿sí? Es decir, que van a ser únicas y este es otro de los símbolos que vamos a comenzar a utilizar. ¿Estamos? Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Como les había mencionado, pues vamos a utilizar el Word. Y aquí vamos a irnos a donde dice insertar, formas. Y si ustedes se dan cuenta, acá dice diagrama de flujo. No sé si le puedo aumentar un poco para que ustedes puedan observar. ¿Ya? Perdón. Pueden observar ustedes aquí, miren, diagrama de flujo. Y aquí vean, si ustedes acercan el cursor, ¿qué dice? Vean, este diagrama indica que es un proceso. Si yo le pongo acá, me indica que es un proceso alternativo. ¿Sí? Si yo tengo acá, ¿qué dice? Es una decisión, etcétera, etcétera. O vean el que acabábamos nosotros de ver, dice que es un proceso definido. Sí, aquí cuando ingresa un documento, cuando hay un flujo de documentos, aquí cuando son varios los documentos, aquí me indica el inicio o el fin de una determinada tarea. Y como todo, pues nosotros vamos a utilizar en primera instancia, pues el inicio de una determinada tarea. Vengo para acá y voy a colocar aquí el inicio. Y lo único que voy a hacer es escribir. Tengo el inicio. Luego, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ingresar, miren aquí, un proceso. Y este proceso me dice que para ensamblar un carro, vamos a poner aquí, ¿sí? Vamos a poner aquí el proceso, un diagrama de flujo, ensamble de un vehículo. ¿Ya? Ese es mi diagrama de flujo de un ensamble de un vehículo, ¿verdad? Entonces estamos acá y pongo el inicio y luego voy a realizar un proceso que se llama revisar los
materiales. Los materiales o la materia prima que va a ingresar a dicho proceso. Si vengo de igual manera acá a insertar, yo voy a colocar aquí los conectores lógicos. ¿Sí? En este caso, las flechitas. ¿Ya? Una vez que yo reviso los materiales, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice que luego de este proceso, yo voy a tener, aquí miren, que realizar un proceso predefinido. Y este proceso predefinido es la de la revisión del motor. Revisión de motor. Miren, ¿sí? Entonces yo ya lo tengo a este como un proceso definido, que me indica que obligatoriamente yo tengo que hacer la revisión del motor. ¿Sí? Quiere decir que acá no hay vuelta atrás. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que pasaría aquí? Normalmente cuando se realiza la revisión o se hace el control de calidad de algún tipo de elemento, yo debo realizar en este caso, ¿sí? La introducción. Miren aquí qué es lo que dice cuando yo tengo datos, ¿sí? Entonces, después de yo le puedo colocar, si ustedes gustan aquí, miren que van a ingresar unos datos o voy a tener que yo ingresar datos en una computadora o a su vez también la puedo poner acá a un lado, ¿sí? ¿Qué es lo que me indica aquí? Que después de la revisión de este motor, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a tener acá? Miren, voy a tener que ingresar, en este caso, los datos a la computadora. Vamos a poner ingresar datos. Ingresar datos a la computadora. ¿Ya? Miren. Listo. Ahora, una vez que yo realizo la revisión de este motor, ¿qué es lo que debo tomar en consideración luego? Me dice que luego viene una revisión del chasis. Entonces ahora acá, miren, yo voy a tener la revisión del chasis. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a tener de igual manera? Cuando yo hago la revisión del chasis, ¿sí? Voy a tener que generar un documento y voy a tener que ingresar datos acá a la computadora. Miren, ¿sí? Vamos a ponerle por acá, control V. ¿Dónde está? No, control Z, listo. Entonces voy a poner acá, control C, control V. ¿Ya? Porque voy a generar, ¿sí? Este tipo de datos y estos van a ser ingresados a la computadora. Dígame. Entonces, se puede decir que siempre cuando hay un proceso claro, sí, de ley. ¿No ven que siempre que hagan ustedes en este sentido, pues, yo que sé, la revisión o cuando ustedes reciban algún tipo de material, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre van a tener que ingresar los datos a un sistema, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cómo saben ustedes que tienen stock al momento de vender? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes reciben, se me ocurre, se dedican a, yo qué sé, tienen una empresa de zapatos, ¿ya? Viene su proveedor y les entregan 1000 pares de zapatos. ¿Cómo saben ustedes cuántos entran y también cuántos salen? Entonces, en este sentido,
Siempre que yo haga la recepción de un material o siempre que yo realice una actividad que sea ya predefinida, yo voy a tener que ingresar datos a una base para indicar, se me ocurre. Ustedes saben que el motor y el chasis tienen una numeración. Entonces digo, el chasis con la numeración IRQS, ¿sí? Ingresa en perfecto estado, ¿ya? Pero también ingreso aquí estos datos en la computadora y digo que el chasis PQS U8, ¿sí? Se rechaza porque vino en mal estado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Chévere. Ya. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Una vez que yo hago la revisión del chasis, ¿qué es lo que voy a tomar en consideración? ¿Sí? Voy a venir y voy a hacer una revisión final de todos estos materiales. ¿Por qué? Porque como ingresé datos aquí en la revisión del motor y en la revisión del chasis, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer una revisión final. Entonces vengo para acá, como voy a hacer un proceso, ¿no es cierto? Voy a tener que generar aquí una revisión final de los materiales. Revisión de los materiales. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, pues, como yo tengo aquí este diagrama de flujo, pues, hasta aquí hemos hecho solo, miren, la revisión tanto del motor como la revisión del chasis y de todos los materiales que forman parte de lo que les acabo de mencionar. Sí, ahora, aquí puede estar también, se me ocurre, la revisión de los neumáticos, puede estar también aquí la revisión de, aparte del chasis, de la carcasa, del automotor, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero yo básicamente me estoy centrando en algunas partes porque si yo ya quiero hacer este tipo de diagrama de flujo para una línea de producción que es en serie, voy a tener que hacerlo, pero voy a tener que dividirla en partes. ¿Me hago entender? Es decir, hasta aquí sería, por ejemplo, la entrada de los materiales, ¿sí? La voy a dividir en zonas. Y en este sentido digo que en la entrada de materiales, ¿qué tengo que hacer? Revisión de los materiales, revisión del motor, generar una base de datos, revisar el chasis, generar una base de datos. Aquí revisar los neumáticos, generar igual una base de datos, revisar la carcasa del carro y generar una base de datos. Y por último, realizar una inspección de todos estos. ¿Estamos? Por aquí alguien me está pidiendo la palabra. Brian, dígame. Claro, o sea, en este sentido yo estoy poniendo en función de, aquí yo me descargué un proceso, ¿sí? Que yo tengo para la generación, o en este caso para la fabricación de un vehículo, ¿ya? Pero cada empresa tiene su proceso productivo y cada empresa tiene su paso A, B, C y D. Entonces yo me estoy fijando en cómo una empresa X, ¿sí? Dice, ¿cómo hace el trabajo para realizar el ensamble de un vehículo? Lo primero que hacen ellos es revisar los materiales, luego dice que como segundo paso colocan o hacen una revisión del motor, como tercer dato una revisión del chasis y de ahí hacen una revisión final de los materiales. Entonces yo en función de esa información que tengo estoy realizando mi diagrama de flujo, pero cada empresa va a tener su proceso. Supónganse que yo que sé, este es de la marca Chevrolet, tienen este diagrama de flujo y para la marca, yo que sé, Kia, van a tener otro diagrama de flujo, que a la final van a ser muy parecidos, pero no son iguales, porque cada uno tiene su proceso productivo. Imagínense, hay personas que realizan ensamble de vehículos, ¿sí? Sin utilizar ningún tipo de normativa internacional. Pero hay empresas que utilizan normativas internacionales como las ISO 9001, que tienen que ver con el control de calidad.
Y ahí ya deben tomar en consideración otro tipo de procesos que deben incluir. Entonces, por ese lado, si ustedes se dan cuenta, siempre vamos a tener diferencias y ya cada empresa va a tener su proceso preestablecido, ¿sí? Nunca van a ser las mismas. Si usted se va a la empresa A que hace o ensambla vehículos, van a tener un diagrama de flujo. Si se va a la B, otro diagrama de